Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Del momento en el que el lugar, perdón, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo, perdónenme mi distracción, del momento y el lugar donde tengas la oportunidad de ver este programa. Como siempre, les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, de todo el equipo que formamos esta hermosa comisión, a nombre también de su servidora Brenda Leiva, perteneciente al ANE. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, un día algo frío, pero bueno, contentos de poder estar una vez más con ustedes. En este su programa Espíritu Santo, ven. Iniciamos pidiéndole que venga, que abra nuestro entendimiento, pidiéndole su sabiduría, su unción, su poder. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues les invitamos, mis hermanos, a los que ya se están conectando, los que lo van a ver después, que entremos en ahora sí que estos tiempos que estamos viviendo de redes sociales, que en tu pantalla del lado izquierdo aparecen unas letritas que dice compartir. Tú le aplastas ahí y puedes compartir en vivo, y puedes compartir después pues con las personas, con tus grupos, con tus amigos, y estás evangelizando. Es una bendición. Bueno, retomando un poquitito, es que ahora sí que tuvimos la bendición de tener pues 3 programas donde tratamos de los sueños, y es interminable lo que inclusive bíblicamente se nos ha manifestado a través de los sueños de nuestros santos. Uno que tuvo mucha bendición en el sentido, pues obviamente San Juan Bosco y no sé cuántos santos más a los que el Señor les ha ido revelando sus misterios para que nosotros nos beneficiemos de ellos, ¿no? Pero también hay que reconocer, bendito sea Dios, que hay personas pues completamente anónimas a los que el Señor en su misericordia, como en alguna ocasión comentábamos, cuando el Señor lo que hace a veces no le encontramos sentido, y Él decide también revelarles a otras personas a través de sueños, pues un poquito sueños proféticos, ¿no? Pero bueno, obviamente son cosas privadas que en la gran mayoría de los casos, bendito sea Dios, permanecen en el anonimato. Ahorita voy a tratar de compartir algo en ese sentido. Les había comentado en estos 3 programas pasados, y los recuerdo por si alguien no los vio y los quiere ver, sobre el tema de los sueños. Una experiencia que tuve en un sueño hermosísima, que bueno, cada vez que lo recuerdo,
Inclusive cuando lo compartí con un sacerdote, él me hacía el comentario que si yo había visto el rostro de nuestro Señor, si el lugar que era, pudiera yo considerar lo que era el cielo. Pues no, les tengo que contestar que si bien era un lugar hermoso, era un lugar parecido a un campo de golf. El cielo tiene que ser algo, como dice la palabra, que ni ojo vio ni oído yo, ¿no? Algo tan maravilloso. Sí, era un lugar hermoso, como les decía, con unos árboles lejanos, pero subidas y bajadas, todo muy bien, muy verde, pues lo más parecido a un campo de golf. El que yo hubiera visto el rostro de nuestro Señor en el sueño, lo vuelvo a aclarar, yo estoy parada abajo, yo tengo la pantalla enfrente y yo todo lo estoy viendo de lado de ellos. O sea, en el sueño viene el Señor caminando, yo vengo caminando a un lado de Él y yo estoy, bueno, quien está viendo esta pantalla gigantesca, todo color, es la otra Brenda que está abajo y lo está viendo de lado cuando ellos van pasando. Yo no sé, inclusive, si caminar de ellos, porque sí tuve tiempo de darme cuenta que en el sueño las actitudes de Brenda, la que va caminando con el Señor, les decía, son actitudes de que está siendo regañada, ¿sí? Pero también un rostro, una actitud de quien se siente muy amada. Y hacía hincapié en eso, ¿no? Que cuando nosotros nos veamos en la necesidad de hacer alguna corrección, observación, pues siempre lo hagamos con amor, nunca lo hagamos enojados, nunca lo hagamos con el clásico que lo hemos comentado muchas veces que se da. Te lo dije, no, que primero se ve el amor. Y precisamente por eso nos fuimos con este tema de esta semana, que se los voy a leer en este momento. Tratar de entender también desde el punto de vista bíblico qué nos enseñan del amor. Y unas palabras de San Pablo que, déjenme apartar este texto bíblico que de repente me aparecen a última hora. Unas palabras de San Pablo que dice a la comunidad de Corintios y que nos dice obviamente a nosotros también. Ahorita, en este momento, la palabra de Dios a través de San Pablo nos está compartiendo algo muy valioso, porque es palabra viva, y más si la desconocemos, ¿no? Inclusive yo les recomendaría algo. Me acuerdo que de esta palabra se hizo un canto, que la primera vez que escuché ese canto me impactó como no tienen bueno, ni se imaginan lo que esos cantos que hacen a través del Evangelio, de las cartas del Antiguo Testamento. Se me ocurre pensar que si hicieran más cantos bíblicos, pues sería una forma de conocer la palabra de una manera maravillosa, porque inclusive cuando esos los cantamos, pues estamos identificando el texto bíblico, y se llama ese canto precisamente que si no tienes amor no te sirve de nada, si te falta el amor, creo que así se llama, si te falta el amor. Y es un canto hermoso, con una melodía hermosa y que te transporta realmente, ¿no? Sobre todo al darte cuenta que es palabra de Dios. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Vamos a invitar a los que no lo han oído que lo hagan, ¿sí? Que vayan y busquen
ese canto, pues lo pueden encontrar en YouTube. Vámonos a la palabra de Dios. Dice, nada más perfecto que el amor. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimiento, si tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me falta el amor, nada soy. Si reparto todo lo que poseo a los pobres y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. Y viene dando la descripción de lo que es el amor. Yo les recomiendo que se puedan leer todo el capítulo 13, desde el 12, el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Capítulo Primera de Corintios. Les invito también a lo siguiente. Sé que es algo a lo que a veces nos tardamos en entender, pero estoy hablándoles con el micrófono aquí abajo, me estoy dando cuenta ahorita, pero espero que sí me estén escuchando. Es algo que nos tardamos en entender. Y ese es un reflejo también, el que anotes. Y ahorita le estoy diciendo, dense la oportunidad de leer 1 Corintios 12, 13 y 14. Y a lo mejor si no anotas, cuando tengas la oportunidad, la Biblia en la mano y el tiempo, pues no te vas a acordar qué capítulos eran, ¿sí? Y eso tiene que ver con tu interés, realmente con tu interés. Esas son las acciones de tibieza que te deben de empezar a prender esos foquitos, porque cuando realmente tenemos interés en algo, les voy a poner un ejemplo. De repente te hablan, me acuerdo que el domingo le hablaba yo a una amiga y le recomendaba un restaurante al que habíamos ido a comer. Su primera pregunta fue, ¿dónde queda? Sí, mándame la dirección. Cuando vas a algún lugar y comes algo rico, obviamente que alguien te invitó, quieres la receta y la quieres anotar porque te encantó lo que comiste. Eso es tener interés. Y también en otro momento yo les decía que, bueno, ya hace muchos años que no me da el tiempo, pero cuando puedo de repente lo hago, ir al cine. Me encantan las películas, pues que son películas de alegría, de testimonios, estoy hablando de ir al cine, sí, comercial, y que hay un poco de interés en algunos temas específicos. Pero a raíz de que empecé a involucrarme en esto de ir viendo las señales, los signos de el interés o el desinterés, que como les decía, es también el desinterés es un signo de tibieza, me empecé a dar cuenta que al cine muy rara vez llega una persona tarde. Cuando la película empieza, es más, mucha gente llega con los comerciales, pero cuando la película empieza, rara vez vas a ver tú que alguien se te atravesó, rara vez. Eso muestra el interés. Entonces, por lo mismo, yo los invito a que anoten, que tengan esa sana costumbre de anotar, porque cuando anotamos estamos hablando de lo que realmente nos interesa, ¿sí? Estábamos, bueno, el día de ayer que tuve la bendición de escuchar, no solo una vez, sino algo más, lo que fue el Evangelio, donde el Señor se sube a la barca de Pedro. El sacerdote nos explicaba que
la parte interesante es que dice que había personas ahí queriendo escuchar al Señor y que Pedro y sus pescadores, ellos estaban terminando su día de trabajo muy desilusionados, pero que ellos no estaban ahí porque iban a estar en ese lugar nada más para escuchar al Señor. Estaban, diríamos, a la orilla por casualidad, ¿sí? Y el Señor decide subirse a la barca de Pedro. La reflexión que nos hacía el sacerdote era: ¿tú has dejado al Señor subirse a tu barca? ¿A la barca de tu vida? ¿Lo has dejado entrar a tu casa? ¿Sí? Y cuando el Señor se refiere a Pedro y le dice que vuelvan a echar las redes después de toda una noche donde no pescaron nada, Él dice una palabra que demuestra que si bien en ese momento no estaba para escuchar al Señor, sí sabía quién era, porque le dice maestro, ¿sí? Lo reconoce como maestro. Y probablemente como profeta, porque pues se tardó mucho en saber quién realmente era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y añade que le va a obedecer. Esto es muy importante. Y ya luego viene cuando el Señor le dice que, Pedro le dice que es un pecador, que se aleje de él. Y que, porque es un pecador, y el Señor le dice, ¿qué va a hacer con él, gran pecador? Y ahora sí que, ¿cómo explicarlo? Les he hablado que en Hechos de los Apóstoles se habla de que aquel momento en el que Pedro, precisamente, cuando él sale de la cárcel y que le están diciendo que no vuelva a mencionar el nombre de Jesús, porque si no lo vuelven a regresar a la cárcel. Él dice esas palabras maravillosas. Él habla y dice que él no puede dejar de hablar de lo que ha visto y oído, ¿sí? Y esto es muy importante y me acojo en fe a estas palabras de San Pedro, nuestro primer papa, para retomar algo que es importantísimo de lo que yo aprendí cuando, después de esa situación de haber escuchado ese canto hermoso de San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz, y lo que me pasa al escuchar ese canto y que nos inscribimos para recibir el carisma, de las partes más importantes que aprendí con mis hermanos de Renovación Carismática Católica, primero fue que el Espíritu Santo era una persona, la importancia de la comunidad y el poder de la alabanza. Y esto se los digo porque, como testigo mi Señor de lo que voy a compartir, cuando empiezas a entrar en la alabanza, pues es una emoción hermosa. Y una noche recuerdo que me levanto yo, algunas personas tenemos esa necesidad, me levanto en la noche al baño y al atravesar la puerta de la recámara al baño, me doy cuenta que estoy alabando, que estoy haciendo una alabanza. En ese momento me di cuenta que estaba lavando y seguía lavando, fui al baño, etcétera, voy a lavarme las manos y me toca vivir una experiencia muy especial, que cuando yo se la comparto a quien en ese entonces era mi guía espiritual, pues él se ríe y yo le digo que pues la explicación que me da como resultado de esa experiencia que estoy viviendo, me dice él que vaya a leer algunos textos bíblicos, principalmente del Antiguo Testamento.
Si el Señor me lo permite algún día, podré ser más explícita en esta experiencia. Pero ¿a dónde quiero llegar en este momento? A que ante mi incredulidad de lo que Él me está diciendo, Él me dice: Brenda, recuerda que Él viene por los pecadores, ¿sí? ¿Eres tú pecadora? No, pues sí. Pues Él viene por los pecadores. Y al estar reflexionando este momento que viví, que yo estoy tarareando esa canción, mi reflexión me lleva a entender que yo lo estaba alabando en sueños. Fíjense qué hermoso. Si nos acostamos con la alabanza, pues nos vamos a despertar con la alabanza. Yo lo estaba alabando en sueños, ¿sí? Entonces, regresando un poquitito a lo que comentaba de San Pedro, porque regreso a San Pedro, cuando el Señor le dice: te haré pescador de hombres. Esto es importantísimo porque es lo que quiere el Señor de todos nosotros. ¿A cuántos hombres o mujeres vas a pescar tú? Obviamente, primeramente con tu testimonio de vida, al compartirles o hablarles de la palabra de Dios, ¿sí? Hay un momento en que la misma palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hagamos lo que hagamos. Y desgraciadamente, lo que nos aparta de Dios es agradar a los hombres, a las personas con las que convivimos o con las que trabajamos, y con las que les damos prioridades de nuestro tiempo porque queremos agradarlos. Y no es que sea malo, sino que no sabemos poner a Dios en primer lugar. No hemos aprendido a ponerlo en primer lugar, ¿sí? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Cuando las primeras comunidades cristianas, ¿sí?, y eran muy perseguidas por todos lados, porque pues acuérdense que el trabajo que les costó a los apóstoles y a todos sus discípulos, discípulos del Señor, y cuando fue creciendo esta comunidad cristiana, convencer al pueblo judío de que Jesús era el verdadero Mesías esperado. Y pues aquí también se daban traiciones de todo tipo. Traiciones de no saber si alguien se te acercaba para denunciarte que tú estabas en lo que decían los sacerdotes de aquella época, los mismos que los perseguían, los romanos, etcétera, pues que esto era una secta, ¿sí? Y no la estaban aceptando. Entonces, para protegerse de que te llegara un traidor, ellas hacían una señal con las manos, hacían esto, así y así. Estaban mostrando un pez, ¿sí? Era como un tipo de saludo. Cuando alguien llegaba con su intención de incorporarse, esta era la señal de que realmente venía con sanas intenciones de incorporarse. De hecho, hasta la fecha, se pone el pez como ese signo. Luego hay medallitas, luego hay adheribles que se ponen, y en medio se dice el nombre de Jesús o Yahvé, pero es el signo de los primeros cristianos en los que ellos se identificaban realmente con lo que el Señor quería de que todos entendieran la misión de Jesús, ¿no?, como Hijo de Dios. Bueno, regresando un poquito a lo que les decía, que aprendí el poder de la alabanza, el ir conociendo al Espíritu Santo como una persona, que a raíz de eso mis oraciones estaban encaminadas a pedir la luz del Espíritu Santo en mis acciones, pero que también se van dando esas subidas y bajadas en la vida en este proceso de conversión. Yo no dudo que probablemente algunos de ustedes, los que están conectados o los que se lleguen a conectar después,
Hay personas que han tenido una conversión inmediata. Hay quienes, como es mi caso, que hemos estado viviendo de subidas y bajadas, una etapa de mi vida como turista espiritual prácticamente, y eso es muy peligroso. Los turistas espirituales son los que empiezan a entender en un inicio la importancia de estar en las cosas de Dios, pero no dan el paso a realmente servir, a involucrarse en alguna comunidad. Por eso son turistas, van yendo de una comunidad a otra, inclusive de una charla importante a otra, van su tiempo así como que fuiste a una charla, fuiste inclusive a un retiro, te gustó, pero no te llevó a nada más. ¿Sí? Esos son los turistas espirituales. Y a veces esos turistas espirituales que llegan a las comunidades en un inicio, pues entran con mucha esperanza de todo lo que van a encontrar y se encuentran en seres humanos como nosotros y les llega la desilusión, ¿no? De que necesitan personas con aureola, ¿no? Entonces, en este caminar les hemos hablado también de ir entendiendo las señales de Dios, no estar ciegos a las señales de Dios. Entonces, cuando yo vivía en ese terreno como turista espiritual, y déjenme decirles lo siguiente, cuando empiezas tú ese retorno a la casa del Padre, y vas a una charla y empiezas a hacer determinadas oraciones, empiezas a ir a misa, pues se empieza a crear en tu mente también peligrosamente una idea de que estás muy bien, que ya lo que estás haciendo es suficiente, y caes en la trampa a veces de empezar a juzgar a los que no van a misa, el quererlos obligar a que vayan a misa si se habla de tu familia, el señalar que están mal porque no hacen lo que tú estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y son trampas. En alguna ocasión se nos compartía que ante eso de ir a misa, que en oración, si se trata de nuestra familia o alguna persona querida, algún amigo, amiga, hacer oración por ellos para que el Señor mande profetas a esas tierras, que les hablen del Señor, ¿sí? O mande circunstancias que los encaminen, inclusive también el orar por los amigos, por las personas que trabajan, que el Señor mande esos profetas, ¿no? Y yo recuerdo que en esos mis pininos de regresar a las cosas de Dios, y que vivía yo como turista espiritual, ¿sí? Después de ir a una charla, inclusive esas charlas que me tocó ver del padre Emiliano Tardif, yo salía muy contenta, pero hasta ahí, ni un paso más adelante, ¿sí? En una ocasión recuerdo, en ese proceso de turista espiritual, me viene a visitar una amiga que espero que esté bien porque hace muchísimos años que no. Pues ella tenía una misión que cumplir, bendito sea Dios, y pues el Señor me fue llevando. Ahorita actualmente estoy en el ANE, Apostolado de la Nueva Evangelización. Digamos, cada quien siguió su camino, su misión. Hace muchísimo tiempo que no la veo, pero bueno, pues espero en el Señor que esté bien. Pero en aquella ocasión teníamos, nuestra amistad era de ir juntas a algunos retiros, algunas charlas, y un día que llega a su casa, me dice: Brenda, te quiero compartir un sueño. Ah, sí, le digo yo, dime. Fíjate, dice que esto me pasa de cuando en cuando. Es muy personal y muy, muy privado, pero yo soñé tu casa, te soñé a ti, y tu casa, tu jardín, gracias a Dios tenemos un jardín grande, estaba lleno de gente, lleno de personas. Aquí se estaba compartiendo la palabra de Dios.
Y era un lugar hermoso, se habían puesto sillas, carpas. Y les confieso que me reí. Me reí porque para nada en ese momento tenía yo intención de poder llegar a eso. Para nada. No estaba yo en ningún movimiento, en ningún apostolado, en ningún grupo parroquial. Había empezado a asistir a misa, etcétera, ¿sí? Pero me dio risa su comentario, ¿sí? Años después lo tengo que compartir. Por circunstancias especiales, cuando ya me involucro en el apostolado de la nueva evangelización. El nacimiento del apostolado aquí en México se dio en 1999. Al inicio, pues, un grupo de personas, ¿sí? Involucrándose en esta maravillosa obra, invitando a la oración en las casas. Me veo involucrada, gracias a Dios. Pero a lo que voy es esto: cuando ella me comparte ese sueño, perdón, Señor, pero me río de lo que ella me está compartiendo. Y conforme fue creciendo el apostolado aquí, y pues al principio no teníamos oficinas, ni teníamos dónde reunirnos, pues nos reuníamos en nuestras casas. Venían sacerdotes a darnos retiros. Estoy hablando de muchos años atrás, pues estamos hablando de probablemente el 2000, 2001, 2002, algo así. No celebraban Santa Misa. Tuve la bendición también de que en aquel entonces, en uno de tantos retiros, estuvieran aquí mis hermanos de Cielo Abierto, Juan y Pedro, con cantos de alabanza. Inclusive ya estando en todo eso, años después, es cuando recordé ese comentario de ella. Se me había olvidado, que dijo: he visto este jardín lleno de gente. Y bueno, no olvidemos esto, ¿no? De que el Señor las cosas las hace como Él quiere, cuando Él quiere, y que debemos estar atentos. Otra de las cosas que les quiero compartir es recordando el momento. Hay un texto bíblico en el Evangelio de San Marcos 9, cuando, déjenme ver si lo encuentro, no tenía pensado, pero bueno, ahorita, primero Dios. En San Marcos 9, cuando, déjenme ver, no, creo que no es San Marcos 9, o es Lucas 9. Bueno, ahora sí que me lo dejo de tarea, pero es 9. No, sí es 9. San Marcos 9. Anótenlo, mis hermanitas, por favor. Dice: Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar a los espíritus malos, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Atención, se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús contestó: no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros, y cualquiera que les dé beber un vaso de agua porque son de Cristo y llevan su nombre, les aseguro que no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué hago alusión a este texto bíblico, que también les invito a que lo anoten y lo lean y lo relean, ¿sí? Que es el Evangelio de San Marcos 6, 38. Por lo que les voy a compartir. Esto pasó, bueno, me pasó, y me benefició hace 6 años más o menos, que cuando fallece mi esposo,
y con los que hemos o nos ha tocado vivir experiencias de esa naturaleza, pues los duelos, sea de un esposo, esposa, hijos, hermanos, padres, pues los duelos cada quien los vive de manera diferente, ¿sí? Pero yo recuerdo que en esos momentos en los que yo estaba en este duelo, que se me hizo algo muy difícil de superar, una amiga, bendito sea Dios, me mandó por internet un video de un testimonio cristiano. Y este video de este testimonio cristiano, se lo estoy compartiendo por esto, porque aquí bíblicamente el Señor, ellos le dicen, no anda con nosotros. Si fuéramos a nuestros tiempos diríamos, es que no es católico, ¿sí? Lo diríamos así. Pero una de las enseñanzas que en algún momento se nos dio y que es de tomar en cuenta, esos que no andaban con el Señor y que hacían uso de su nombre para expulsar a los espíritus malos, supieron primero que los apóstoles el poder del nombre de Jesús. Sí, qué importante. Cuando los apóstoles realmente reconocieron quién era Jesús y todo su significado, su misión, pues fue después de su muerte, ¿sí? Pero estos se dieron cuenta antes que el nombre de Jesús tenía poder. El que tú menciones el nombre de Jesús tiene poder, ¿sí? Y por eso les quiero compartir que en aquel entonces me compartieron esta película, que es un testimonio, que su nombre es, anótenlo, mis hermanos, sigo insistiendo en lo mismo, ¿no? Anótenlo, por favor. Se llaman 90 minutos en el cielo. Y me acuerdo que la vi, y hace poco, por alguna circunstancia, me nació volverla a ver, ¿sí? Y al volverla a ver, me doy cuenta de algo que la primera vez me pasó desapercibido, ¿sí? Acuérdense que es un testimonio de algo que le pasó a una persona y que inclusive, pues yo no sé si esa persona todavía viva, ¿no? Pero le pasó. Sí necesito dar algunos datos para poder explicar a dónde quiero llegar. Esta persona tiene un accidente de coche y llegan y lo ven y pues lo declaran muerto, está muerto. No tiene pulso ya, 2 personas lo revisan y está muerto. Y como suele suceder cuando pasan los accidentes, pues rodearon la zona con unos listones, impidiendo que la gente se acercara. Y un pastor se acerca y pregunta si hay alguien por él que pueda orar, él por alguien, y se le informa pues que no tiene caso porque el accidentado ya se murió, ¿sí? Pero él insiste en que le den chance de orar por él. Y es tan terco que el policía, bueno, pues pásele, pero el hombre ya está muerto. Entonces, este hombre se acerca entre los fierros retorcidos y empieza a hacer una oración por el muerto. Y de la oración pasa a la alabanza, a cantar. Y en ese momento en que él está cantando, el muerto empieza a cantar junto con él. Imagínense el impacto. El muerto, nuestro Señor lo resucita a través de la alabanza. Y bueno, ahí va narrando todo este proceso, ¿sí? Que narra ese momento de esta persona que en el tiempo en que estuvo muerta,
es llevada al cielo. Y es impactante el testimonio de él. Por eso les decíamos, los caminos del Señor, si hablamos de que, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, no es de los nuestros. Pablo tampoco era de los nuestros, como se dice aquí en el Evangelio de San Marcos, porque él perseguía a los cristianos. Y el Señor toma a un perseguidor para que convierta a nosotros los paganos, ¿sí? Y se convierte en un apóstol también, ¿no? Todas las cartas que escribió San Pablo pues, son impactantes. Y sobre todo esa de 1 Corintios 13, donde habla que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no las hacemos con amor, pues nada nos vale, porque si ahí sí sé que se salvarían todas las personas que dieran mucho a los pobres para tratar de comprar el cielo, ¿no? Y no es por ahí. ¿Cómo reflexionar esto de que, si bien dice el apóstol Santiago que la fe sin obras está muerta, y hay otro momento donde se nos habla de que no es por obras en que nos salvamos? Es poder entender que cuando una fe es verdadera, cuando tu fe es verdadera, y por eso lo dice el Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo vas a agradar a Dios? Pues conociéndolo, haciendo lo que Él te dice que hagas para salvarte y salvar y pescar almas, ¿no? Y cuando la fe es verdadera, nacen las obras como consecuencia de esa fe. Tú no puedes decir que eres fe, que tienes fe, si no tienes amor, ¿sí? Hay personas que no tienen mucho conocimiento de la palabra por otras razones, las que tú quieras, pero son evangelios vivos en su forma de vida. O sea, hay que recordar que vamos a ser juzgados por el amor. El que no quiere amar, el que no quiere perdonar, el que no quiere ayudar, el que no le interesa la palabra de Dios. Volvemos a lo que decíamos antes, son signos peligrosos de tibieza que cuando menos pienses, pues ya vas a vivir como piensas, no como debes, ¿no? Entonces, hay que recordar, y esto nos lo dice San Pablo en el mismo, ahora sí que en Corintios 2:5, que la parte más importante que debemos recordar es que mientras vivamos en este cuerpo mortal, me encanta esta expresión de él, estamos fuera de casa, mientras vivamos en este cuerpo mortal, ¿sí? Y por eso es importante también lo que dice San Pablo. Les compartí estas dos situaciones de lo que me pasó cuando me di cuenta que en sueño, mientras dormía, yo alababa el testimonio de esta película, 90 minutos en el cielo, porque el mismo San Pablo dice que lo analicemos todo y nos quedemos con lo bueno. Así de sencillo, que lo analicemos todo y nos quedemos con lo bueno, ¿no? Entonces, para mí lo bueno, lo importante de este testimonio que le pasó a este hombre en este accidente es el que el Señor lo resucita a través de la alabanza, ¿sí? Y en eso hay muchas situaciones y que el que sigamos siendo ciegos o no nos prestemos o no seamos esos instrumentos del Señor para abrir los ojos de otros más ciegos, pues nada, no queremos ser parte de ese ejército del Señor. También recordaba que, aunque ya lo he compartido con ustedes, dos cosas importantes. Escuché en una ocasión el testimonio de un judío, ¿sí?
Es bueno que recordemos esto. El pueblo judío, el pueblo de Israel, aún hasta hoy, en este año que vivimos, 2022, ellos no reconocen que Jesús sea el Mesías esperado, ¿sí? Ellos siguen esperando a su Mesías. Pero gracias a Dios se han dado casos de conversiones de judíos al cristianismo, ¿sí? Poco a poco se han ido dando esas conversiones. Entonces me tocó escuchar el testimonio de un judío que él narraba que en los años 50, que él estaba sin fe en nada, aún siendo judío, ¿sí? Sin fe en nada, desanimado, esas depresiones fuertes que de repente llegan, que son tan peligrosas, que inclusive intentó suicidarse, que no le encontraba sentido a la vida. Y él narra que en un caluroso día en Nueva York entra en una iglesia católica para refrescarse un poco, más que nada, porque dice, pues aquí por lo menos no va a ser tanto calor. Y se mete y se queda viendo un vitral de Nuestro Señor cuando calma las aguas, cuando Nuestro Señor está calmando las aguas. Esto nos dice que él sí conocía ese texto, ¿sí? de cuando el Señor calma las aguas. Estamos hablando de Jesús, ¿sí? El pueblo de Israel, los judíos, se han quedado únicamente con la Torá, así le llaman ellos al Antiguo Testamento. No han querido recibir el Nuevo Testamento, la Buena Nueva, los evangelios donde se narra a Jesús en su vida pública, ¿no? Y viendo este vitral donde se ve cuando Nuestro Señor está calmando las aguas, se dijo a sí mismo, ¡ay, si esto fuera verdad! Se dice a sí mismo. Y es en ese momento que escucha una voz que le dice, voz audible, todo es verdad. Este judío pasó el resto de su vida, y fue una larga vida de 99 años, pasó el resto de su vida en una comunidad jesuita como contemplativo. Es que contemplando ese vitral es cuando, bueno, pues son los llamados de Dios que tenemos que estar atentos. Y también yo recordaba en algún momento, bueno, me voy a quedar con el pendiente de otras cosas que ya será la próxima semana, que en una ocasión que tuve la bendición, también se los he compartido, pero es bueno recordarlo, que tuve la bendición de ir a un retiro a Miami, en el lugar que fundó el padre Emiliano Tardif, y que ahí la gran mayoría del retiro nos los dio un sacerdote, el padre Tomás Forres, que en paz descanse porque seguramente ya murió. Cuando nos dio ese retiro él tenía 80 y algo de años, y estamos hablando de cerca de 20 años cuando nos dio este retiro ahí en Miami. Yo recuerdo muy bien la forma como él nos trató de sacudir, gracias a Dios, ¿sí? Y íbamos no solo laicos, sino iban también sacerdotes, ¿sí? Él es el que en algún momento dijo algo que a mí me gusta repetir y compartir. Él dijo que la fe es como una escalera eléctrica. La fe no puede permanecer estática. En tu fe, todos los días, mi hermano, desde que te levantas hasta que te acuestes, o tu fe en ese día subió o tu fe en ese día bajó, ¿sí? Por eso decía el padre Tomás Forres, que el Señor lo tenga en su gloria, la fe
es como una escalera eléctrica, o estás subiendo o estás bajando. Y se acuerdan que en los programas pasados hablábamos de cómo aumentar nuestra fe, principalmente yendo a la palabra, escuchando testimonios de personas que fueron a la palabra y cambiaron su vida, ¿sí? El pedirla, que en la mañana, dando gracias a Dios y le digas, ven Espíritu Santo, le puedas decir también, Señor, por favor, este día aumenta mi fe. Y entonces cuando veníamos de regreso en el avión, bendito sea Dios, me tocó como compañero de regreso un sacerdote, no recuerdo su nombre, ni recuerdo su orden, era religioso, monje, y me llamó mucho la atención porque son los monjes que usan en lugar de zapatos como tipo huaraches, ¿no? Que yo no sé si eso lo ofrecen porque en época de frío ha de ser tremendo, no traer calcetines ni traer zapatos, usan huaraches. Y al venir en el trayecto, yo le pregunté qué lo había movido a él a entregarse a ese llamado del consagrarse, en ese llamado del sacerdocio. Y recuerdo que él se me quedó mirando, sonrió y me dijo, mira, cuando yo descubrí que realmente existía Dios, no quise correr riesgos. ¿Qué respuesta? Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, ya es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, hermanos. Buenos días o buenas tardes, según el lugar donde te encuentres.